La historia que conocen no es más que el catálogo autorizado de los hechos. Pero ¿qué hay de los manuscritos abandonados en las sombras? ¿Qué revelaban realmente aquellos textos condenados como prohibidos, herejes o perdidos? Soy el curador. Bienvenidos a los archivos de Códice Oculto. Hoy, he recuperado de la bóveda uno de los expedientes más controvertidos. Estamos ante un texto que desafía directamente la narrativa establecida y lo que creíamos saber. Combinando una profunda investigación de archivo con análisis de inteligencia artificial, descifraremos la verdad oculta entre líneas. El sello se ha roto. Adentrémonos en el misterio que ocultan estas páginas. Bienvenidos a este viaje a un texto antiguo, misterioso y, durante mucho tiempo, prohibido. Hoy vamos a meternos de lleno en el Evangelio de Pedro, una de esas historias que no pasaron el corte para entrar en la Biblia. Y que es una historia fascinante. La misión de hoy es desgranar una de las narrativas más antiguas y desde luego más detalladas de la Pasión y la Resurrección. Una versión que se tachó de herética y que, desapareció durante siglos. Se perdió, sí. Vamos a intentar responder a varias preguntas. A ver, ¿qué cuenta esta versión que los evangelios que conocemos silencian? ¿Por qué se lió tan parda con este texto? Y la pregunta más increíble de todas, ¿cómo es posible que aquí la propia cruz hable? Es que este texto es una ventana alucinante a los orígenes del cristianismo. Nos lleva a una época en la que no había una única versión oficial. Claro. Era un auténtico hervidero de ideas a veces contradictorias sobre quién era Jesús y qué significó su muerte. Las fronteras de lo que hoy llamamos ortodoxia se estaban dibujando a base de debates y, como veremos, de prohibiciones. Pues vamos a empezar por el principio de su historia moderna, que también tiene lo suyo. Hay que irse al invierno de 1886. A Egipto. A Egipto, sí. Un equipo de arqueólogos franceses está en Akhmim y dentro de la tumba de un monje cristiano se topan con algo que no esperaban, un pequeño códice de pergamino que llevaba allí enterrado desde el siglo VIII o IX. Y lo que encontraron dentro fue la clave de todo. No era solo un texto, era una especie de recopilatorio personal. Una antología, decías. Exacto, una antología de literatura apócrifa. Junto al Evangelio de Pedro había trozos del Apocalipsis de Pedro y una parte del libro de Enoc. Esto ya nos da una pista muy importante. A ver, ¿qué pista? ¿Que este monje le iban las historias raras o hay algo más? Pues un poco a las dos cosas, pero sobre todo lo segundo. Nos dice que para la comunidad que creó ese libro, o para el monje que se enterró con él, estos textos no eran marginales. Eran importantes para él. Eran muy importantes. Tenían un interés especial por la literatura atribuida a Pedro. La consideraban valiosa. Eran, por así decirlo, sus libros sagrados, aunque no fueran los que acabaron triunfando. ¿Entendido? Y supongo que no fue difícil identificarlo. Aunque no tuviera una portada que dijera «El Evangelio de Pedro», el texto habla solo. Habla por sí mismo, sí. Al final del fragmento, el narrador dice «Yo, Simón Pedro», y sigue, «blanco y en botella, habían encontrado el Evangelio perdido del que hablaban los historiadores antiguos. Eso sí, estaba a trozos». Sí, estaba incompleto. Empezaba a mitad del juicio de Jesús y se cortaba de golpe tras la resurrección. Y la cosa se complica, ¿no? Porque no es la única copia. Y aquí la historia arqueológica se pone más interesante. Durante décadas, ese códice de Akhmim fue lo único que teníamos. Pero mucho después, entre los miles de fragmentos de papiros de Oxirrinco, también en Egipto, aparecieron dos trocitos minúsculos. Los papiros de Oxirrinco 2949 y 4009. Esos mismos. Y son mucho más antiguos, del siglo II o III. O sea, mucho más cercanos a la fecha original de escritura. Exacto. Y lo fascinante es que no son idénticos al texto del monje, tienen pequeñas diferencias. Esto nos demuestra algo fundamental. El Evangelio de Pedro no era un texto cerrado y fijo. ¿Tenía vida propia? Las comunidades de Egipto desde una época muy temprana. Vale, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si el texto circulaba y la gente lo leía, ¿por qué desapareció del mapa durante 1500 años? ¿Quién le puso la cruz? Nunca mejor dicho. Pues tenemos un sospechoso principal, con nombre y apellidos. Serapión, obispo de Antioquía. Una sede muy importante en esa época. De las más importantes. Y la historia nos la cuenta Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la Iglesia.
ocurrió sobre el año 190. Serapión estaba de visita en una comunidad de su diócesis en un sitio llamado Rosus, en la actual Siria. Y ahí lo descubrió. Ahí descubrió que en sus liturgias leían el Evangelio de Pedro. Me imagino la escena. El obispo entrando y poniendo cara de póker al escuchar una lectura que no le sonaba de nada. Pues su primera reacción, según nos cuenta Eusebio, fue sorprendentemente relajada. Les dijo algo así como: mirad, si esta es la única pequeña diferencia que tenéis, no vamos a hacer un drama. Que se lea. O sea que al principio le dio igual. Me sorprende. Uno se imagina a los obispos de la época como censores implacables. Es que esto revela lo fluida que era la situación a finales del siglo II. El canon de los 4 evangelios, que hoy parece tan sólido, todavía no era un monopolio absoluto. Había margen. Había un margen de maniobra, sí. Las iglesias locales usaban textos que consideraban inspiradores. Pero la historia no acabó ahí, claro. Aquí viene el giro de guión. Efectivamente. Un tiempo después, a Serapión le llegan rumores. Le dicen que ese evangelio que ha permitido leer contiene ideas docetistas. Y ahí sí que saltan todas las alarmas. Un momento, docetista. Me suena a herejía de las gordas, pero a ver, para que nos entendamos, ¿qué significa exactamente? ¿Es como decir que Jesús era una especie de holograma? Es una analogía perfecta. La palabra viene del griego dokein, que significa parecer o aparentar. El docetismo era la creencia de que Jesús no era realmente un ser humano de carne y hueso. Su cuerpo era una ilusión. Una apariencia, sí. Por lo tanto, su sufrimiento en la cruz, los clavos, la sangre, todo era un teatro divino. No sintió dolor real porque no tenía un cuerpo real que pudiera sentirlo. Era, como dices, un holograma. Y claro, para la teología que se estaba imponiendo, eso era inaceptable. Si el sufrimiento no fue real, el sacrificio tampoco, y toda la idea de la redención se cae por su propio peso. Exactamente. Así que Serapión, preocupado, se coge el texto, y esta vez se lo lee con lupa. Su veredicto final fue que, aunque la mayor parte era correcta, contenía añadidos que eran veneno teológico. Y reculó. ¿Y de qué manera? Escribió una carta declarando que el texto no lo había escrito Pedro, lo tachó de pseudoepigráfico y prohibió su uso terminantemente. Esa fue, casi con toda seguridad, la sentencia de muerte para el Evangelio de Pedro. Una vez que una figura así lo marca como tóxico, se acabó. Se acaba. Poco a poco deja de copiarse y de leerse. Vale, ya sabemos cómo apareció y por qué lo cancelaron. Pero vamos al lío. ¿Qué cuenta realmente este texto para que Serapión se pusiera tan nervioso? ¿Cuáles son esas diferencias tan radicales? Empecemos por el juicio. En los evangelios canónicos, Poncio Pilato es una figura ambigua. Duda, intenta liberarlo, pero al final cede. Sí, el famoso lavado de manos de Mateo, que es como un intento de quitarse la culpa, pero sin conseguirlo del todo. Pues aquí el lavado de manos va mucho más allá. En el Evangelio de Pedro, Pilato se lava las manos y acto seguido se larga, abandona el juicio. Se desentiende. Totalmente. El texto lo subraya, pero ninguno de los judíos se lavó las manos, ni Herodes ni ninguno de sus jueces. Y a continuación, es el rey Herodes Antipas quien ordena a los soldados que se lleven a Jesús. Vaya cambio. Herodes, que es casi un secundario en los otros evangelios, aquí es el villano principal. El villano principal. Y Pilato queda como un santo. Lo fascinante es pensar por qué. Esto tiene toda la pinta de ser una estrategia apologética, casi de relaciones públicas. Para quedar bien con Roma. Exacto. A finales del siglo I y en el II, los cristianos estaban bajo sospecha. Su fundador había sido ejecutado por la propia Roma. Este evangelio parece enviar un mensaje muy claro. Oigan, nosotros no somos un problema. El que ejecutó a nuestro Señor no fue su gobernador, sino Herodes. Nuestros enemigos y los suyos son los mismos. Es una forma de limar asperezas con el poder imperial. Es teología, pero también es una estrategia de supervivencia en un entorno que era muy hostil. Bien, segundo punto, y aquí entramos en el terreno que alarmó a Serapión. La crucifixión. ¿Qué pasa en la cruz? Aquí llega la frase de la discordia. El texto dice que, mientras lo clavaban, Jesús guardó silencio, como si no sintiera dolor alguno. Uf. Esta es la bandera roja del docetismo ondeando con toda su fuerza. Un ser humano real, en esa situación, grita, se retuerce. Este Jesús parece inmune. Como un superhéroe que aguanta sin inmutarse. Precisamente. Pero hay más. El famoso último grito, que en Mateo y Marcos es Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, aquí se transforma en algo muy distinto. ¿Qué dice? Grita, poder mío,
poder mío me has abandonado. Y justo después el texto añade, y habiendo dicho esto, fue elevado. Poder mío, no Dios mío. Y fue elevado, no murió. Los matices son brutales. Son abismales. Muchos académicos ven aquí una cristología separatista. La idea es que el poder divino, el Cristo celestial, no era lo mismo que el hombre Jesús. A ver, explícame eso. La idea es que ese poder descendió sobre él en su bautismo y lo abandonó justo en el último segundo en la cruz, ascendiendo al cielo intacto. Lo que quedó para morir fue solo la cáscara humana, ya sin divinidad. O sea, como si el superpoder de Jesús se fuera volando justo antes del golpe final. Qué idea más conveniente, ¿no? Para proteger la divinidad del sufrimiento. Es una solución teológica, sí, pero que dinamita la idea de la encarnación. Y si esto ya es un mundo aparte, la resurrección es directamente de otra galaxia. Porque en los evangelios canónicos, la resurrección es un evento íntimo, casi secreto. Nadie la ve, solo encuentran la tumba vacía. El milagro ocurre fuera de escena. Vale. Aquí es todo lo contrario. Es un espectáculo cósmico, un blockbuster presenciado por un montón de gente. Guardias romanos, ancianos judíos. De noche se oye una gran voz en el cielo. Y se abren los cielos. Se abren los cielos y descienden dos hombres rodeados de un brillo cegador. La piedra que sellaba la entrada se aparta sola. La escena es potentísima. Y no ha hecho más que empezar. Poco después, ven salir de la tumba a tres figuras. Los dos seres celestiales sosteniendo a Jesús. Y aquí viene un detalle visual increíble. Las cabezas de los dos ángeles llegan hasta el cielo, pero la cabeza del resucitado sobrepasa los cielos. Quieren dejar claro que su escala ya no es humana, es cósmica. Totalmente. Y justo entonces, cuando crees que ya no puede ser más raro, ocurre. Espera, no me digas. Detrás de las tres figuras sale la propia cruz. La cruz sale caminando de la tumba. Y habla. Esto es alucinante, parece sacado de una película de fantasía. ¿Qué sentido tiene una escena tan surrealista? Es una de las imágenes más extrañas de toda la literatura cristiana antigua. Detrás de los tres hombres sale la cruz, y se oye una voz del cielo que pregunta, ¿has predicado a los que duermen? Y la cruz responde, sí. Vale, necesito que me expliques esto. ¿El autor se tomó algo raro o hay una lógica detrás de una cruz parlante? Hay una lógica, y es fascinante. Investigadores como Dean Galbraith han argumentado de forma muy convincente que esta escena no es una invención de la nada. Es una especie de remix creativo de las escrituras, un midrash. ¿Un midrash? Sí, una interpretación narrativa. El autor probablemente tenía en mente el Salmo 19 de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Ese salmo dice poéticamente que los cielos proclaman la gloria de Dios. Un día al otro le pasa el mensaje. Ah, la idea de que la creación misma habla y da testimonio. Exacto. El autor del Evangelio de Pedro tomó esa metáfora y la hizo literal. Convierte a la cruz en un testigo que habla. Y su respuesta, sí, a la pregunta de si ha predicado a los que duermen, es la confirmación más antigua y explícita de la doctrina del descenso a los infiernos. La creencia de que Jesús fue al reino de los muertos. ¿A predicar? Y aquí es la cruz la que lo confirma. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Estamos ante un borrador original o ante el primer fanfiction de la historia cristiana? ¿De dónde sale todo esto? Ese es el gran debate académico. A grandes rasgos hay dos posturas. Por un lado, la que fue mayoritaria, la teoría de la dependencia. ¿Qué dice? Académicos como Raymond Brown defendían que se escribió en el siglo II como un refrito, una armonización de los 4 evangelios canónicos. El autor habría cogido trozos de aquí y de allá y lo habría mezclado todo, añadiendo sus propias ideas. O sea, una obra derivada posterior a los evangelios que conocemos. Eso es. Pero luego está la hipótesis más radical y provocadora, la del Evangelio de la Cruz, de John Dominic Crossan. Que le da la vuelta a la tortilla. Completamente. Él sugiere que el núcleo de este evangelio, el relato de la pasión y resurrección, no es una copia, sino todo lo contrario. Es una fuente primigenia, un texto muy antiguo que los propios evangelistas canónicos habrían utilizado y editado. Espera. La idea de Crossan es una bomba. Sugiere que los evangelios que leemos en la Biblia podrían ser, en parte, versiones censuradas de una historia más antigua y extraña, de la que se quitaron elementos como la cruz parlante. Es desde luego muy provocadora, y por eso la mayoría del mundo académico no la acepta en su totalidad. No hay pruebas concluyentes. Pero tuvo su impacto. Tuvo el mérito de hacer que los expertos reexaminaran el texto y dejaran de verlo como una simple copia de segunda fila.
El consenso actual se sitúa en un punto intermedio, ¿Y cuál es ese punto intermedio? que el Evangelio de Pedro no copia directamente de los canónicos, ni ellos de él. Más bien todos beben de un acervo común de tradiciones orales. El autor usó esas tradiciones y las moldeó con su propia teología. ¿Y tenemos idea de cuándo y dónde? Probablemente tomó su forma final entre el año 100 y el 150, y todo apunta a que su lugar de origen fue la región de Siria, precisamente donde Serapión se lo encontró. Vale. Con todo esto sobre la mesa, ¿qué sacamos en claro? Pues que el Evangelio de Pedro es un testigo histórico de un valor incalculable. No está ahí para decirnos en qué creer, pero sí para mostrarnos cómo creían algunos de los primeros cristianos. Demuestra que la historia no nació como un bloque de granito, fijo e inmutable. Era más bien arcilla fresca, una tradición viva y flexible, que cada comunidad moldeaba según sus necesidades, sus miedos y sus preguntas. Al final, ese pergamino polvoriento encontrado en la tumba de un monje nos devuelve la voz de un cristianismo que perdimos. Un cristianismo con un Jesús cuyo poder lo abandona, un Pilato inocente y una cruz que camina y responde. Es un recordatorio de que lo que consideramos la historia es en realidad la versión que ganó la batalla. La batalla de las narrativas, sí. Y esto nos deja con una última reflexión. Si una versión tan espectacular y difundida de la historia pudo ser marginada, prohibida y olvidada durante más de 1500 años, ¿qué otras perspectivas, qué otras voces, qué otras formas de entender los relatos que fundaron nuestra cultura podrían seguir esperando en algún lugar bajo las arenas del tiempo a que alguien las vuelva a encontrar?